Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre de amor y misericordia, gracias por habernos reunido este día para poder meditar, comprender tu palabra. Envía el Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Voy a leer el texto bíblico que nos va a poner en el contexto. En cuanto lo empiece a leer, se van a percatar de qué estoy hablando. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo debo de perdonar? Y Pedro mismo responde, hasta 7 veces, o sea, como diciendo 7 veces son muchísimas. Jesús le dijo con mucha ternura, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El número 7 en la Biblia significa siempre plenitud, ¿sí? Estoy hablando del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, del versículo 21 en adelante. Nos pone en el contexto más maravilloso para toda la humanidad. ¿Cuántas veces debo perdonar los pecados de mi prójimo? Pecado podemos asociarlo a faltas, fallas, errores, equivocaciones que cometemos. Es una de las enseñanzas más extraordinarias, porque Pedro, sorprendido, le dice, 7 veces, y Jesús brinca al muro más alto y dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Lo cual significa que debemos de perdonar todo pronto y siempre. Todo pronto y siempre. Vamos a ver por qué. Debe de ser así, de esa manera. Todo pronto y siempre. Y vamos a ver en qué orden es que debemos de aprender a perdonar. Yo creo que es una de las enseñanzas más extraordinarias que debemos de aprender pronto y enseñar a nuestros hijos pronto, porque el perdón es una de las promesas de salvación, pero no solamente para la vida eterna, de salvación para la vida terrestre. El ejercicio del perdón es un regalo primero que nos otorgamos a nosotros mismos, y luego un regalo que otorgamos a los demás. Pero Jesús hace una advertencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios es justo, pero la corona de la justicia divina es su misericordia. Sin la corona, y si fuéramos sometidos al juicio divino, yo creo que no la libraríamos nadie. Si Dios obrara en justicia, sería muy difícil que alguien se salvara. Hay que recordar otro pasaje bíblico cuando llegan con una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y en aquel entonces, a las mujeres que eran sorprendidas en adulterio, las mataban todos girando y lanzando piedras. Entonces pusieron a prueba a Jesús. Y Jesús, con una serenidad, les dijo, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y uno a uno se fue retirando. Pero aquí viene una pregunta clave que le hace Jesús a la mujer. ¿Quién te ha juzgado? ¿Quién te ha condenado? Y la mujer voltea y dice, nadie, Señor. Pues ni yo te condeno.
Entonces, ¿cómo es que nos condenamos? Esa es la pregunta que se nos viene, ¿no? Oye, Jesús no la condenó. Y es que muchos en la vida solemos juzgar al otro por los pecados que él comete que nosotros no cometemos. Somos muy severos con los pecados del prójimo, pero queremos misericordia con nuestros propios pecados. ¿Sí o no? Pues no seamos tan severos con los pecados del otro, porque el otro tiene sus dificultades y sus retos, y tú tienes los tuyos. Entonces a veces decimos, no, es que fulanito de tal es así o así, ¿y tú? Por eso no le dijo, juzga a tu prójimo hasta 70 veces 7, ¿verdad que no? Pero pareciera que a muchas personas creen que han sido contratadas para juzgar a los demás. Para criticar y observar los defectos del prójimo. Y hay muchas personas que queriendo suavizar su juicio severo o su crítica tremenda, suelen decir, ya te enteraste de fulanito o fulanita, y mencionan lo que debes de observar. Y estas personas, como para redimir su culpa, dicen, yo por eso no me meto con nadie. Oye, ya te metiste, ya lo señalaste, ya lo juzgaste y ya lo condenaste. Y dicen, pero cada quien. Pues si es cada quien, entonces no hagas el comentario, aunque sea verdadero. Más adelante, en el mismo pasaje bíblico, nos da el contexto perfecto que debemos de considerar. Ya nos dijo que debemos de perdonar todo pronto y siempre. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo y partimos del versículo 21 en adelante. Yo no lo estoy leyendo de manera corrida. Me estoy brincando algunos versículos para puntualizar este tema que he preparado para ustedes el día de hoy. Dice, llega una persona, pone una semejanza de una persona que le debe a alguien y le dice esta persona, ten compasión de mí, se lo dice el siervo al amo. Condóname lo que te debo o dame un plazo para pagártelo. Y fíjense aquí el texto que dice, él debía 100 denarios. Paga lo que debes. Y él le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. ¿Qué hizo este señor con este siervo? Le dice, está bien, te condono la deuda. Perdonar significa condonar la deuda. Sí te debo, sí te dañé, sí te ofendí, sí te afecté. Te condono la deuda. Ese es perdonar. Te condono la deuda. Y dice el texto que a ese que le condonó la deuda, al salir lleno de alegría y contento, vio venir a alguien que le debía una cantidad mucho más pequeña que la que él le debía a su amo y le dijo las mismas palabras que él le dijo a su amo. Por favor, dame un plazo para pagarte lo que te debo. Te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo. Mas él no quiso. Y lo echó a la cárcel.
¿Qué les parece? El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, ¿qué significa que el ejercicio del perdón es un ejercicio de reciprocidad? Es estar en armonía con la ley de la reciprocidad. Si yo recibo el perdón, yo también lo debo de otorgar en reciprocidad a lo que he recibido. Entonces Jesús les dijo, mal siervo, yo te perdoné toda aquella deuda como me lo suplicaste. Fui compasivo contigo. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero? Puesto que yo me compadecí de ti. Y encolerizado el Señor lo entregó a los verdugos hasta que hubiese pagado toda su deuda. Esto hará también con ustedes si no perdonan de corazón todo, pronto y siempre. No algunas veces, de vez en cuando, o dependiendo la ofensa o dependiendo la deuda. Todo pronto y siempre. ¿Qué es perdonar? Perdonar es condonar la deuda. Es un acto de misericordia. Misericordia humana para recibir la misericordia divina. En esa reciprocidad. Y ahora sí, aquí vendría la pregunta de nuevo vigente. El que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Con toda franqueza, ¿a ti te gustaría que te perdonaran todos tus pecados? Sí, ¿no? Con toda honestidad, ¿hemos cometido daños a terceras personas y a nosotros mismos? Sí. Aquí la pregunta es entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué de pronto no lo queremos hacer de manera genuina, todo pronto y siempre? Porque entra nuestras emociones y entra el ego, el orgullo, sentimientos bajos que nos impiden elevarnos a la misericordia. Y es que perdonar es un aprendizaje. Tenemos que entrenarnos para aprender a perdonar cada vez más rápido, aprender a perdonar todo y también entrenarnos para perdonar siempre. Y vamos a ver cómo es el proceso, para entender un poquito. ¿Qué nos impide este ejercicio de perdón? Primero, tener una de las grandes virtudes que podríamos decir que es la madre de todas las virtudes. Y se llama humildad. Sin humildad es muy difícil que nosotros nos atrevamos a perdonar o a mejorar en el proceso y entrenarnos para perdonarlo fácil, todo y siempre. Esta virtud de la humildad es la madre de todas las virtudes. Pero hay un sentimiento que es el más tóxico y que de ahí se desprenden el resto de los sentimientos tóxicos, bajos, que nos hunden, que son sentimientos puestos por el enemigo para autocondenarnos. Porque si Dios dice, Jesús le dice, yo tampoco te condeno, nos da un mensaje para nosotros, yo no te voy a condenar. Entonces, ¿quién te condena? Tú mismo. Y el enemigo quiere que tú te condenes a sí mismo, porque el enemigo conoce perfectamente la misericordia de Dios. Y ese sentimiento se llama el sentimiento de culpa. Cuando dejas que el sentimiento de culpa empiece a gobernar tus emociones, tus sentimientos y tu pensamiento, te vas a sentir tan culpable que vas a creer que no mereces el perdón de Dios por el tamaño de tus pecados. Entonces quiere decir que estás poniendo tus pecados más grande que la misericordia de Dios. En otras palabras, por encima de Dios.
Y ese es el engaño del enemigo. Yo quiero decirte el día de hoy que Dios ya te ha perdonado todos tus pecados, todos. ¿Cuál es la tarea que nos toca a nosotros, a ti y a mí? Creérnosla. Tenemos que creer que hemos sido perdonados. Pero a veces el enemigo te mete mensajes sutiles y que te dicen, ya ves, tú que ahí andas yendo a clases de Biblia, mira cómo te comportas, eres doble cara, no tienes perdón, no mereces, eres un hipócrita, ya no vayas, ¿a qué le tiras? Y él te va a estar todo el tiempo hostigando para que te sientas culpable. Porque él sabe que una vez que tú te sientes culpable, empieza el proceso de la autocondena. ¿Cómo es esto? Primero viene la autocrítica. Después de que tú te autocriticas tan severo, ¿sí? Pasa el proceso y viene el autojuicio, porque toda crítica tiene un juicio. El autojuicio genera la autoculpabilidad. ¿Y sabes qué pasa? La mayoría de las veces nos declaramos culpable, entonces viene la autocondena. Tú te declaras culpable. Y como todo condenado mereces un castigo, entonces viene el autoflagelo. Y una manera de autoflagelarte o autocastigarte es apartarte de las cosas que te salvan. Y una vez que te autocondenas en un afán desmedido de tú querer salir de esa situación, entonces viene la autoexigencia. Y la autoexigencia genera estrés. El estrés, ansiedad, angustia y culpabilidad. O sea, se convierte en un círculo perverso. ¿Qué lo rompe? La misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios trae el perdón para todos, los que lo quieran tomar. Primero hay que saber que hemos sido perdonados para aprender a perdonar. Y voy a explicar en qué orden debemos aprender a perdonar. Primero, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a ver las 4 dimensiones del perdón. ¿Sí? Perdón a nosotros mismos. Ese es el primer nivel. ¿Qué debemos de perdonarnos todo pronto y siempre? ¿Sabes una cosa? Yo traigo traumas, defectos, miedos, inseguridades que me han heredado mis padres y quizá mis abuelos. Y a veces me siento culpable hasta de cosas que no he hecho. Igual a lo mejor tú te ha sucedido lo mismo. Dices, me siento muy culpable de no sé qué. Ahora agrégale tus propias faltas, fallas y equivocaciones que a lo largo de la vida vas cometiendo. Si no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos y tomarnos de la misericordia de Dios, difícilmente vamos a avanzar en las demás dimensiones. Perdonarte es amarte. Es una de las señales inequívocas que te amas. Oye, pero es que siempre cometo los mismos errores una y otra vez. Sí, ese es tu reto en la vida, es una de las grandes misiones que tienes. Porque tu pecado no es el mío, tus fallas no son las mías. Yo tengo que lidiar con mis propias fallas y tú con las tuyas. Es normal que te equivoques normalmente en lo mismo. O sea, es tu área vulnerable. No podría ser de otra manera. Y mucha gente se desespera. Y entonces cuando se autocondena y se aparta, deja de hacer la lucha necesaria. Y aquí vamos a tener 2 ejemplos bíblicos que nos van a ayudar muchísimo para entender esto. Jesús tenía sus 12 discípulos. Y uno de ellos lo entregó y otro de ellos lo negó. 3 veces antes de que cantara el gallo. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Sí?
Los dos le fallaron al maestro. Los dos se equivocaron. Los dos sintieron culpa. La culpa es necesaria únicamente como un sistema de alarma para decirte haz algo diferente, pero no para quedarte con la alarma encendida. Imagínense qué incómodo es la vida. Imagínense aquí es que estuviera sonando una alarma. Ti, ti. ¿Qué va a pasar conforme pase el tiempo? Es insoportable, ¿va? Esa es la culpa cuando la dejas que se quede. Pero si suena la alarma de un auto, ¿qué tenemos que hacer? Ir a apagarla inmediatamente. A ver, algo pasó, la apago. Ese es el único beneficio que tenemos de la culpa. Todo lo demás ya no ayuda. Los dos sintieron un gran dolor. ¿Sí o no? El texto bíblico lo narra. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Uno pensó que no merecía el perdón de Dios y el otro se arrepintió. Reconoció su error y se arrepintió. Ahí está la clave. Una vez me dijeron, estaba dando este mismo tema con universitarios y me dice, oye Francisco, pero si me equivoco un montón de veces y siento arrepentimiento, pero luego al día siguiente vuelvo a caer, pues lo que te toca es volverte a levantar. No te des por vencido. Hay peleas que a veces en un día las logramos. Hay otras que nos van a llevar semanas, meses, años. Y hay algunas que en el último suspiro estaremos ganando la victoria. Si te caes, levántate. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Debemos de aprender a perdonarnos todo pronto y siempre. Hay muchas personas que van al confesionario, el padre les da la absolución, comulgan y luego pasa el tiempo y vuelven a ir a confesarse por el mismo pecado porque dicen, no, es que no siento que me haya perdonado Dios. Ya te perdonó. Al menos por ese pecado. Si fue el mismo, pero en otro momento, pues vas a ir a confesar, ¿verdad? Y sé que a veces cuesta trabajo ir al confesionario con el mismo padre a contarle el mismo pecado, ¿verdad? ¿Sí les ha tocado o no? Yo por eso voy cambiando de padre. Digo, ay, les voy a contar una anécdota. Un día me sentí así de esas veces que dije, híjoles, voy a ir a confesarme pero con alguien que no me conozca. Y ya me fui a las periferias y estaba formado en una misa de 8, estaba yo formadito. Y ya el padre pues se asomó como para ver la clientela, ¿no? A ver cuánta fila le quedaba. Y luego se asoma y luego se regresa y luego se vuelve a asomar y me ve. Me dice, Paco, y se levanta y me saluda. ¿Qué haces por acá? No, padre, pues yo nada más venía a saludarlo. No, ya cuando llegué le dije, padre, pues yo me andaba ocultando, que me daba mucha vergüenza contar mis pecados. Sí, da vergüenza. Con todo y pena hay que irlos a contar. Y ya le dije al padre, oiga, padre, ¿por qué no hacemos un catálogo? Del lado derecho del confesionario ponemos así el catálogo de pecados así numerados. Y por el otro lado la penitencia. Y dije, ya nada más llego y yo le digo, padre, el 2, 5 y 8. Y usted me dice, la penitencia 7. Pues no, hay que aprender, porque cuando verbalizamos nuestros pecados, es una manera de sanarnos. Es necesario verbalizarlos, por eso nos cuesta tanto trabajo. ¿A poco no vas formadito y dices, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y vas avanzando y, no, le voy a decir de esta manera, no, mejor de esta. Y si me pide detalles, no, los padres no te piden detalles. No te van a pedir detalles. Como tú los avientes, ellos te dan la absolución. Pero ahí es el proceso donde tú estás sanando. Porque es importante que aprendas a perdonarte a ti mismo. Lo más pronto que puedas, no lo postergues. Todo pronto y siempre. Y verás que vas a experimentar lo que experimentó esta mujer cuando le dice,
¿Quién te ha juzgado? Nadie. Ni yo, porque yo vine a salvar, no a condenar. Entonces, no te autocondenes. No le creas al enemigo que tu pecado no tiene perdón de Dios. Ese es el mayor de los engaños. Ese es el mayor de los engaños. Yo tengo entendido que el perdón es una gracia. Sí. Mira Dios que te dé la gracia de saber perdonar. Sí. Es una gracia que se aprende. Hay que aprender a perdonarnos. Es un ejercicio donde tú experimentas el perdón que viene de Dios y lo aceptas. Esa es la mejor manera de perdonarte. Porque Dios ya vino a salvarnos. El problema es que Dios ya te perdonó y tú no te has perdonado. Entonces tú te autocondenas cuando Dios ya te quiere salvar. Y Dios no puede hacer nada contra tu voluntad. Entonces, si no has aprendido, ahorita vamos a dar algunos elementos. Uno de esos es la gracia, pero otro es la voluntad. O sea, es que tú quieras. Y además que tú lo hagas. Entonces viene la gracia. Primero tú debes desearlo, debes quererlo y debes pronunciarlo. Me perdono todo pronto y siempre porque Dios ya me ha perdonado. Esa certeza debemos de tener. Si tú dudas que Dios ya te perdonó, cuando ofreció, me imagino que ya lo vieron con Pepe, cuando estaba en la roca de la agonía, perdonando todos tus pecados pasados, presentes y futuros, ahí pagó tu deuda. A partir de ahí, debemos de aprender a perdonarnos a nosotros mismos. No hay que ser tan severos con nosotros, hay que ser misericordiosos con nosotros. Hay que aprender a querernos. Y la mejor manera es perdonarnos. Si aprendes a perdonarte a ti mismo, entonces podrás pasar a la segunda fase. Perdonar al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Por dónde empezamos? A tu prójimo, ok. ¿Por dónde empezamos? A mi esposo. ¿Quién dijo mi esposo? 70 veces 7. Todo pronto y siempre. Les voy a dar el orden. Primero, tienes que perdonar a tus padres. Reconciliarte con ellos. Vivos o muertos. No importa. Hay que aprender a ir con nuestros padres a reconciliarnos con ellos. A recibir la fuente de todas nuestras bendiciones de cara al futuro. Hay muchas personas que están muy resentidos con sus papás y limitan todas las gracias que vienen de la reconciliación con nuestros padres. ¿Nos cuesta trabajo perdonar a nuestros padres? Sí, sí, porque a veces tú te pudiste haber sentido abandonada, rechazado, juzgado, criticado, comparado. Sí, pero casi te puedo asegurar una cosa. Si conocemos un poquito su historia, nos vamos a dar cuenta que ellos hicieron lo mejor que pudieron de acuerdo a lo que recibieron. No te dieron más porque no tenían la capacidad de hacerlo. Así como tú ahora lo haces con tus hijos. Das lo mejor que puedes. Pero no puedes eximir dañarlos sin querer. Los papás solemos ser maletas, pero no malosos. Somos maletas, hacemos lo que creemos que es lo más conveniente, pero a veces le fallamos. Y por eso a los hijos nos duele tanto.
Y por eso nos cuesta tanto trabajo ir a reconciliarnos con nuestros papás. Es uno de los ejercicios para muchos más difíciles. Ir a tu casa, si aún viven tus papás, no desaproveches la oportunidad de ir con ellos y abrazarlos. No vas a llegar y les vas a decir, papá, te perdono. Pero sí puedes ir a decirle, papá, quiero que sepas que en estos momentos y en estas etapas que aún recuerdo, me dolió mucho lo que hiciste. Pero vengo a decirte que a pesar de todo eso, te quiero muchísimo. Vengo a reconciliarme contigo. Y recibirás una abundancia de bendiciones extraordinarias. Ese es el orden. Primero, con tus papás. Y ese mandamiento trae regalos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Una manera de honrarlos es ir a rendirles una especie de honor. No por lo brillante que fueron, por el simple hecho de ser tus padres. No porque son perfectos, porque son tus padres y ellos te dieron la vida. ¿Cómo se lo dices a los que ya no tienen papás? Así en tu mente y en tu corazón. Papá, donde quiera que estés, voy a honrarte a través de mi alegría. Quiero decirte que ese dolor que yo recibí hoy se va a convertir en alegría, porque sé que tú quieres que yo sea feliz. Y la mejor manera de honrarte es que me veas alegre en este mundo. Te devuelvo los daños que me hiciste y estés de donde estés, sé que estás pidiendo por mí. Pues yo pediré también por ti. Y ese es un ejercicio de reconciliación, de sanación interior. Queremos sanar muchas heridas en nuestra vida. Sana la relación con tus padres, vivos o muertos. Si los tienes vivos, no desaproveches la fuente de bendiciones de ir a darles un abrazo, decirles un te quiero, te admiro, te respeto y te garantizo que recibirás abundantes bendiciones el resto de tu vida. ¿Cuesta trabajo hacerlo? Sí, cuesta trabajo. Para muchos más que a otros, sobre todo cuando se nace en familias frías, distantes, cortantes, duras, enérgicas. Cuesta mucho trabajo, sí. Sí, cuesta mucho trabajo. Pero uno recibe bendiciones extraordinarias. Sanaciones físicas, mentales, emocionales y espirituales milagrosas después de una reconciliación con los padres. Por eso el prójimo son tus padres. En primera instancia, si aún no te casas, son tus hermanos. Los más cercanos a ti. Los más cercanos a ti. Si ya estás casado, casada, pues es con tu cónyuge. No quiere decir que al perdonar aceptas lo que hizo. Lo perdonas. Es muy diferente. Sí, lo perdonas y pones un límite si te está dañando, pero lo perdonas. Son dos cosas totalmente diferentes. Y luego después con tus hijos. Y ahora sí, con el resto de la gente. Con todos los que quieras, compañeros de trabajo, primos, tíos, abuelos. Ya vamos pensando así como en círculos concéntricos, ¿no? Que se va extendiendo, ¿sí? Hasta donde alcance. Preguntas hasta aquí. Hace rato definiste la culpa como algo que supera por lo que creemos que nos puede perdonar Dios por la misericordia. Pero no es necesario cierto grado de culpa para llegar a la conclusión. Así chiquitito. El problema a veces es que creemos que a mayor culpabilidad, mayor redención vamos a recibir. No es así. La culpa tiene ese beneficio
nada más para que te des cuenta. Es un sistema de alarma, nada más. Entonces no necesitas que la alarma suene fuerte o que dure mucho tiempo encendida. Basta con que te des cuenta en el acto, punto. ¿Sí? No es a mayor culpabilidad, mayor redención, no. Mayor arrepentimiento sí, pero no mayor culpa. Inmediatamente después te pones en camino, vas al confesionario si lo necesitas hacer y ya estás limpio. Vas, comulgas y listo. Dios no recuerda todos tus pecados, recordará todos tus aciertos. Dios no lleva cuentas. A ver, este cuate, ¿cuántos lleva? No, Él se da cuenta de todas las veces que te levantaste. El engaño del enemigo es ese, que te sientas terriblemente culpable para que vayas como Judas y cometas algo todavía más terrible que lo que has hecho. Él fue y se quitó la vida. Oye, él recibió, se arrepintió de lo que hizo. Sí, claro. ¿No fue a devolverles las monedas? Pero hubo remordimiento más que arrepentimiento. Él aventó. El problema de él es que pensó que su daño fue tan grande, su culpabilidad tan grande, que no merecía el perdón de Dios. Dudó de la misericordia de Por Dios. eso ahí entra el diablo. Ahí entra, el enemigo está al acecho nada más esperando que tú dudes tantito de la misericordia divina. Pero conforme, ¿no? Así es en nuestra vida. Así es en nuestra vida. Es por eso que debemos de entender que Dios perdona todo pronto y siempre. Todo pronto y siempre. Nos toca a nosotros perdonarnos a nosotros mismos para no caer en la tentación de sentirnos terriblemente culpables y poner en duda la misericordia de Dios. Y ya después perdonar a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces? 7 veces, hasta 70 veces 7. Eso significa todo pronto y siempre. Todo pronto y siempre. El perdón nos libera. El perdón es un regalo que te otorgas a ti mismo, a ti misma. La culpa es una carga innecesaria que vas cargando pensando que vas a recibir mayor misericordia. No, Dios no quiere que lleves esa carga y lo dijo, mi cruz es ligera. No es un yugo que te tumba y te somete, ese es el enemigo. La amargura viene cuando dejamos que la culpa crezca, porque cuando nos sentimos culpables es cuestión de tiempo que llegue la ira, la tristeza, la depresión, el dolor emocional, la ansiedad, el estrés, la depresión, el suicidio. Por eso el enemigo le preocupa mucho que tú agarres la bandera del perdón. Hay que aprender a perdonar, a ir con la carga ligera. Mientras más ligera, mejor. Una vez que ejerces estos dos, hay personas que sienten que la vida les debe. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle aquí el 3 y aquí el 4. Perdonar a la vida. Y lo voy a explicar. Hay muchas personas que sienten que van desfasadas con su tiempo. ¿A qué me refiero? Experimentan la sensación de que a estas alturas de su vida ya deberían de tener, hacer o ser de tal o cual manera. O sea, como que siempre van desfasadas de sus expectativas y sienten que la vida les debe. Experimentan esa sensación de decir, es que yo a estas alturas de mi vida ya debería de tener, y ya pónganle ahí todo lo que quiera,
una casa de tal tamaño, un auto, un trabajo, una esposa, unos hijos, unos nietos. O sea, como que sentimos que la vida nos quedó a deber. Yo a estas alturas de mi vida ya debería de haber hecho tal viaje, tal lugar, tal cosa, tal carrera, tal, y ponemos un listado de todo lo que se supone que deberíamos de haber hecho. Y luego dicen, yo a estas alturas de la vida ya debería de haber logrado ser, y ponemos todas las virtudes que te gustaría tener. Entonces sientes que la vida te debe. Es más, muchas personas piensan que el universo conspira en su contra. Dice, es que yo nací con mala estrella, con mala fortuna, nada me resulta, nada me sale. El universo está en mi contra. Yo me imagino así el universo viendo, ¿no? A ese me lo va a fregar, a ese, a ese. No, así no procede el universo. ¿Qué nos toca hacer? Reconciliarnos con la vida, aceptando lo que somos, hacemos y tenemos, poniéndonos a mano, experimentando una sensación de satisfacción, de dulzura de las emociones, que estemos en paz con lo que somos, hacemos y tenemos, que estemos en paz con nuestro entorno, con nuestra realidad, sea la que sea. Todos tenemos dificultades, créemelo. Pero si aceptas la realidad tal cual es, no como tú quisieras que fuera, la vida es más llevadera. A veces nos llegan retos que ni provocamos ni quisimos, pero nos llegaron. Yo he comprendido a lo largo de los años que Dios tiene un propósito mucho mayor para nosotros. Y a veces ese tipo de pruebas que llegan, cuando las superamos y volteamos hacia atrás, decimos, wow, superé este defecto, este temor, este trauma, este pecado, y nos damos cuenta que es una manera de purificarnos. Y al purificarnos crecemos. Es por eso que debemos de perdonar a la vida. ¿Cómo la perdonamos? Aceptando nuestra realidad. Aceptándonos como somos. No esperando cambiar. ¿Sabes por qué? Vuelvo al tema. Yo quiero decirte que Dios te acepta tal como eres. Tal como eres. No tal como quisiera que fueras. Tal como eres. Ya después los cambios vendrán. Primero acéptate con humildad. Y cuando digo con humildad, es decir, tú y yo traemos un montón de defectos. Y hay muchas personas que dicen, yo me voy a aceptar siempre y cuando haga tal cambio. No, la ruta es al revés. ¿Quieres hacer tal o cual cambio? Primero acéptate, perdónate, abrázate, quiérete con todos tus defectos. ¿Quiénes tienen hijos de los que están aquí? ¿Tú quieres a tus hijos tal como son o estás esperando que cambien para quererlos? ¿Cómo son? Ese es un amor humano. Ahora imagínate el amor divino. ¿Tú crees que Dios todo el tiempo está en una especie de fregarnos para que cambiemos? No. Dios nos acepta con todo y nuestras imperfecciones. ¿Te digo algo? Esas imperfecciones, otórgaselas como regalo a Dios. Dile, Dios, te voy a regalar todas mis imperfecciones. Porque sé que las aceptas y me aceptas así tal y como soy. Y luego viene el proceso. Hay que tenernos paciencia, todo es un proceso. Ya lo dije al principio, en nuestro proceso hay algunos temas que a lo mejor los resolveremos en el último suspiro. Otros, más pronto. En fin, el tema es entender
que ese es nuestro propósito, uno de nuestros grandes propósitos, aprender a perdonar todo pronto y siempre. Y hay algunos más que necesitan perdonar a Dios. Hay mucha gente que está enojada con Dios, no solo con la vida, sino con Dios mismo, porque les parece injusto, cruel, que se haya llevado a mi hijo, que no tenga el trabajo que tengo, una separación. Son cosas muy dolorosas, duelos tremendos, que a veces terminamos culpando a Dios. Yo de pronto en mi profesión financiera, llegó un señor inversionista que quería proponerme unas inversiones y llega y me dice, mire, primero quiero decirle que Dios me dijo que viniera con usted. Yo dije, ah, caray. ¿Ah, sí? Dice, esto es de Dios. Y yo volteé y le dije, ¿qué le parece si quitamos a Dios ahorita de nuestros negocios y me hace su planteamiento sin Dios? No. Dice, es que el mensaje que traigo es de Dios para usted. Y yo le dije, no lo creo. Porque Dios así no actúa. Dios primero nos pide que nos ejercitemos en las virtudes humanas. Y éticamente lo que usted me propone ni siquiera pasa el filtro de la ética humana. ¿Cómo pretende que yo le crea que Dios lo mandó con esta propuesta para mí? Si ni siquiera pasa el filtro de las virtudes humanas. No lo quiero llevar a las virtudes divinas. Y a veces nos enojamos con Dios porque no nos ejercitamos en nuestras virtudes humanas y cuando algo sale mal, decimos que Dios tuvo la culpa, que Dios no nos escuchó. Dios nos dio inteligencia, memoria y voluntad. Son las tres potencias del alma. Inteligencia, memoria y voluntad. Para que las ejercitemos. Le dije, mi inteligencia me dice que eso éticamente no es correcto. Entonces ya ni siquiera avanzo a darle una posibilidad de sí o no, porque ya éticamente brincó un filtro que no corresponde, ni siquiera a nivel humano. Pero ¿qué pasa cuando desvirtuamos y luego queremos divinizarlo todo? Nos quitamos la responsabilidad. Es la mejor manera de quitarte esa responsabilidad, de decirle, todo es voluntad de Dios. Sí, pero te dio tu voluntad y Dios siempre va a respetar nuestra voluntad. Es todo un caballero. Y a todos nos dotó de inteligencia, memoria y voluntad para que tomemos decisiones. Una vez que tú haces tu trabajo y te encomiendas a Dios, ahora sí viene su gracia. ¿Me van siguiendo? La gracia de Dios actúa cuando tú haces tu parte y asumes tu responsabilidad. Yo le dije a esta persona, si usted se involucra en un negocio fraudulento, no le pida a Dios que lo rescate en un futuro. Porque es a todas luces que esto es un fraude. Y no me venga con que Dios lo mandó para que yo haga este tipo de negocio. No es congruente. Muchos nos enojamos cuando procedemos de manera equivocada y culpamos a Dios. Alguien me dijo, oye, y con la enfermedad de un hijo, el accidente de un hijo, ante las tragedias del mundo, ¿dónde está Dios?
Esa pregunta se la hicieron al Papa. Su santidad, a ver, usted dígame, ante tanta tragedia, ¿dónde está Dios? ¿Saben cuál fue la respuesta del Santo Padre? ¿Sí la saben o no? No. La vamos a ver, como dice Pepe, cuando me vuelva a invitar. El Santo Padre le dijo, ante tanta tragedia del mundo, guardo silencio y oro, porque no tengo una respuesta. Guardo silencio. Hay muchas cosas donde no vamos a tener la respuesta. No para todo hay una respuesta. Y el Papa dice, yo solamente guardo silencio y oro. La mejor manera de reconciliarnos con Dios es decirle, Dios mío, no entiendo todo lo que sucede, pero confío en ti. Estoy muy enojado contigo, se vale. Y también se vale regatearle. Pues tenemos pasajes bíblicos, ¿se acuerdan cuando decía, y si hay 20 en el pueblo? Señor, no se me enoje, pero si hay 15, llegó hasta 5. No le pasa nada a Dios, siempre y cuando mantengas un diálogo con Él. Él en su infinita misericordia te va a ir dando paz en tu corazón ante aquello que nos rebasa. Y para entender su misericordia no es necesario tener todas las respuestas. No es necesario. ¿Qué si necesitamos? Tomarnos y no soltarnos de la corona de su justicia divina. ¿Cuál es? Su infinita misericordia. Y no hay nada que supere la misericordia divina. Ni tu más grande pecado, ni tus múltiples pecados cometidos constantemente y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, no superan la misericordia de Dios. Por eso, mi mensaje final es, hay que aprender a perdonar todo pronto y siempre. Y en ese orden. Primero contigo, luego con tu prójimo, y ya dijimos, en orden de importancia, tu papá y tu mamá. Allí es la prueba de fuego. De ahí vienen gracias terrenales, larga vida y éxito. Esa es la promesa que nos dio. Y la mejor manera de honrar a nuestros padres es perdonarles todo pronto y siempre. Y solo recuerda esto. Fueron maletas, no malosos. Si hubieran sido malosos, tú no estuvieras aquí conmigo. Algo bueno hicieron que llegaste hasta aquí. Te lo garantizo. Por eso debemos de estar agradecidos con ellos. Y hay dos temas que nos van a ayudar. Gratitud y generosidad. Eso es el entrenamiento para el perdón. Gratitud y generosidad. Y si se fijan, son dos virtudes humanas. Ser agradecido primero ¿con quién? Y luego, y luego, y luego, y se hace un círculo virtuoso. Gratitud y generosidad. Si tú agradeces, la ley de la reciprocidad te invita a ser generoso. Si tú agradeces que alguien te perdonó, te condonó la deuda, en la ley de la reciprocidad, ¿qué te toca? Condonar la deuda. Y eso es un acto de generosidad. Condonas deudas, eres generoso también en lo material,
Eres generoso en el conocimiento, eres generoso en compartir tus bellas emociones, la dulzura de tus emociones. ¿Y sabes cuál es el mayor de los regalos que les puedes dar a tus padres? Ir con una sonrisa, no a contarle tus penas, sino a decirles que gracias por la vida, porque te has dado cuenta que es maravillosa. Y cuando tú vas con tus padres a contarles tus éxitos, es un regalazo que les haces a ellos. Vengo a contarte todos los éxitos, gracias a lo que ustedes me enseñaron, sea poco, sea mucho. Entonces queremos entrenarnos en el ejercicio del perdón. Vamos a dar un paso atrás, aprendiendo a ser agradecidos y a ser generosos. Y vas a ver que el perdón será más natural. Y concluyo. Hay dos momentos en el perdón así, por ponerlos de manera didáctica. Uno, cuando haces el acto del perdón, que no es difícil. Por ejemplo, yo ahorita te digo, ¿cómo perdonas a tus padres? Yo te digo ahorita, cierra tus ojos y di, papá, mamá, te perdono. ¿Cuesta trabajo hacerlo? No. Ese es el primer acto. Sin ese acto, no se da el segundo. El segundo acto es el proceso de sanación. Y ese puede llevar tiempo. Puede llevar días, meses o unos cuantos años. Sanar las heridas que traemos allí atoradonas, pero si seguimos perdonando y pidiendo perdón, estas heridas se van a ir curando. Pero todo parte cuando tú voluntariamente eliges perdonar. Sin ese acto de tu voluntad, lo demás no sucede. Es como una herida, lo mismo. Te abren aquí, tú voluntariamente, ¿qué eliges? ¿Dejar que la herida se contamine o ir a que la curen, aunque duela? Primero te pones en camino, ¿no? Dices, voy a ir a que la curen. Y la curación puede ser dolorosa. Pero si la curas, viene la sanación. Y aquí voy a hacer un par de comerciales. ¿Me los permiten? ¿Se vale? Viene un libro, bueno, 2, 3 libros que vamos a sacar este año, maravillosos. Uno se llama Sanando mi corazón, de Gaby Jacoba, que es la directora internacional de Cine con Valores. Ese es uno. El otro es un libro del Padre Pollo, si lo conocen al Padre Pollo, que se llama, extraordinario libro, se llama Heridas que sanan y dan vida. Heridas que sanan y dan vida. Estos llegarán la próxima semana. Y un tercero, y voy a hacer un comercial aquí extraordinario. Mi mamá de 92 años va a presentar su libro en la FIL. Se llama El Gran Legado. Y es un testimonio de perdón, esperanza y amor. En escribir el libro hubo un proceso de reconciliación extraordinaria de la familia, donde muchas heridas habían quedado sin sanar, y al narrar mi mamá la historia, fue un proceso terapéutico que me llevó 1 año. Yo lo hice en colaboración con mi mamá. Quiero decirles que ha sido el libro más difícil que he escrito en toda mi vida. Yo no sabía que todavía traía heridas en mi alma, que al irlas escribiendo, yo salía de escribir, todo el trayecto iba llorando. Y me di cuenta que las lágrimas purifican el alma y sanan al cuerpo. Entonces mi mamá, a sus 92 años, nos dio una cátedra vivencial de que es bueno perdonar todo pronto y siempre. Esas 3 recomendaciones se las dejo. Sanando mi corazón, de Gaby Jacobo. El Padre Pollo, que escribe Heridas que sanan y dan vida. Y El Gran Legado, de mi mamá Lupita Martínez. No se los pueden perder. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Invitamos a que
sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.